Buenas gente, en el video anterior hablé sobre una de las razones principales por las que Pokémon está en decadencia, y aunque a algunos les parezca una crítica muy común a la franquicia, igual no por eso deja de ser algo cierto. Pero de todos modos, para que no crean que soy un hater de Pokémon, ya que como dije al inicio de ese video, a mí me encanta esta franquicia, hoy les traigo cosas buenas que han hecho durante estos años. Genialidades que le han dado un toque especial a la franquicia. Así que adelante con la intro. De la primera a la cuarta generación, cada región estaba inspirada en una zona específica de Japón. Al ser todas zonas de un mismo país, su estética no se diferenciaba tanto, o sea, sí podías diferenciar a cada región, pero la estética que seguían eran muy parecidas. Para la quinta generación, Junichi Masuda había hecho un viaje para publicitar los juegos, o bueno, al menos eso escuché. Mientras tanto, Junichi en la disco. ¡Siguen a su madre! Junichi. ¡Bájate de ahí o vas a salir herido! ¡Nada hiere a... Junichi. ¡Yo soy invisible! Y cuando fue a la ciudad de Nueva York, quedó fascinado con lo diferente que era a comparación de Japón y con las diferencias culturales que había. Y así se le ocurrió una de las mejores ideas que pudo tener. Y si en lugar de basar la quinta generación en una zona de Japón, esta vez lo hacía basada en Nueva York. Y así lo hizo, y se llevaron a cabo unos de los que hoy en día son considerados de los mejores juegos de la franquicia: Pokémon Negro y Pokémon Blanco. Luego de esto, para los siguientes juegos se empezaron a hacer en base a otros países del mundo. Esto se notaría más a partir de la sexta generación, ya que en este se basarían en Francia, cosa que se notaba mucho gracias a la estética de los personajes, la estética de cada zona, y además que la ciudad que está al centro de la región literalmente tiene un gimnasio en forma de Torre Eiffel. Esta idea se fue usando en los demás juegos, aprovechando también parte de la cultura de los países en los que se basan para así hacer los conceptos de los Pokémon. Esto me parece una genialidad, ya que aunque no todo el mundo reconocería ciertas cosas de la cultura de determinados países, aún así esto hace que cada juego se sienta muy diferente visualmente y deje de sentirse como básicamente el mismo juego pero con distintas zonas. Pokémon ha incluido mecánicas nuevas en sus juegos desde hace tiempo, pero a partir de la sexta generación y la llegada del 3D a la franquicia, se optó por traer mecánicas únicas e importantes para cada generación. Primero se trajo la Mega Evolución, un método de evolución diferente que solo funciona en combate y solo se puede usar una vez por combate. Esta consistía en que el Pokémon adoptaba una nueva forma que cambiaría sus stats y a veces hasta su tipo. Básicamente era una evolución temporal que solo podían usar ciertos Pokémon que ya hayan llegado a su fase evolutiva final. Esta mecánica tuvo un buen recibimiento por parte del fandom al ser algo totalmente nuevo e interesante. En la séptima generación vinieron los movimientos Z. Con la ayuda de un cristal Z de algún tipo, un Pokémon podía liberar un poderoso ataque. Este solo se podía usar una vez y la verdad creo que no tuvo la misma aprobación que las Megas, debido a que se trataban de movimientos y no de nuevas formas para Pokémon. Sin embargo, tampoco fue tan mal recibido. Como dato curioso, esta mecánica hacía que Salpicadura, movimiento que todos recordamos como el movimiento que suele usar Magikarp, se vuelva útil, ya que la Salpicadura Z aumentaba los stats del usuario y la verdad que podía ser bastante útil. Claro que quizás es medio estúpido gastar un movimiento Z en eso, pero hey, por una generación este movimiento pudo servir de algo. Pasando la octava generación nos trajeron el Dynamax y Gigamax. Fue bastante raro que nos trajeran una mecánica dividida en dos, pero tal parece que esto es parte del plan para el futuro de la franquicia. Pero bueno, sigamos y ya lo entenderán. Esta mecánica era muy simple. Con el Dynamax los Pokémon se volvían gigantes y podían utilizar un set de movimientos diferente en base a los movimientos que poseían. Si el Pokémon en cuestión tenía factor Gigamax, este cambiaba de apariencia al crecer y ciertos movimientos que normalmente cambiarían a uno en concreto pasarían a cambiar a otro, que creo que varía según el Pokémon. No estoy tan seguro de este último, la verdad. Lo bueno de esta mecánica es que no requería que el Pokémon lleve ningún objeto, cosa que daba más libertad en cuanto a formar una estrategia. Lo malo fue que solo se podía usar en gimnasios o en algún lugar importante en la historia, además de que solo se podía usar por 3 turnos.
Pasemos a la actual generación, donde nos trajeron una mecánica simple pero que sirve. La teracristalización recubre al Pokémon de un cristal de un tipo específico que potencia los movimientos de ese tipo. Cada Pokémon tiene un teratipo específico que es lo que define el tipo de cristal, pero hay algunos que poseen un teratipo completamente distinto al de sus tipos de siempre. Lo cual lo venden como algo interesante, pero seamos honestos. En parte esto sirve para hacer estrategias basadas en cambiar el tipo del Pokémon para evitar desventajas de tipo, pero no sé qué tan útil sea que, por ejemplo, un Pokémon que no aprende movimientos de tipo eléctrico tenga el teratipo eléctrico. Sí, es verdad que agregaron un movimiento cuyo tipo cambia según el teratipo del portador, pero es un movimiento medio complicado de obtener, así que lo dicho, no es que sea muy útil. Lo que mencioné antes sobre el Gigamax y la estrategia de dividir la mecánica en dos y que probablemente esta sea algo que se mantendrá, se debe a que la teracristalización técnicamente es igual al tener Pokémon que pueden tener un teratipo distinto, siendo de cierta manera igual de especiales que las formas Gigamax en Espada y Escudo. La diferencia es que las formas Gigamax al menos eran más útiles. A partir de la séptima generación empezarían a salir las variantes regionales, Pokémon que tuvieron que adaptarse a determinado entorno cambiando su apariencia, tipos y stats. Lo interesante de esto es que al pasar las generaciones, el concepto va evolucionando. En su debut era todo súper simple, solo eran Pokémon con otra apariencia, otros stats y otros tipos. Pero después llegó la octava generación, donde ahora hasta habían variantes regionales que o tenían una evolución extra o simplemente su evolución original es reemplazada por otra. Esto en su momento era algo que nadie se hubiera esperado y de cierta manera le daba un toque especial a las formas regionales. Ya para la novena generación tuvimos una variante regional que a su vez tenía otras dos variantes y además introdujeron las formas convergentes. Pokémon totalmente diferentes, pero que por alguna razón se parecen a otros. Como ejemplo claro de esto tenemos a Wiglett, que se parece un chingo a Diglett. Y por lo que entendí esto se da porque ambos viven en entornos parecidos, siendo que Diglett vive bajo la tierra y Wiglett también, pero en zonas más cercanas al agua. No sé, o al menos yo lo entendí así. El concepto de las variantes regionales me resulta interesante porque hacen que cada juego se sienta distinto. Sé que esto se parece a algo que ya dije antes, pero realmente hacen que sea diferente. Por ejemplo, el Meowth que te vas a encontrar en Alola no sería el mismo que te encontrarías en Galar. De cierta manera enriquecen lo que es el mundo Pokémon y te habla mucho de cómo el entorno de un Pokémon puede llegar a afectarle. Me parece que si algo ha hecho bien Pokémon en estos años, eso serían las formas regionales. En esta franquicia se han dado casos en donde pinta darle una evolución extra a algún Pokémon. Tenemos el caso de Eevee, que después de su debut en la primera generación, donde solo evolucionaba en Vaporeon, Jolteon y Flareon, más adelante se le agregarían evoluciones en la segunda, cuarta y sexta generación. Casos así hay varios, y quizá algunos se hayan dado cuenta de algo con esto, y es que por lo general para estos casos se recurre a un método por intercambio. Les explico. Al introducir una nueva evolución, se forma un error de continuidad, ya que antes el Pokémon en cuestión no evolucionaba, y si bien fue en casos específicos, por lo general se optaba por crear un objeto al cual había que dárselo al Pokémon y luego lo intercambiabas con un amigo. Esto ha jodido a muchos jugadores, ya sea porque juegan en emulador o simplemente no tienen con quién intercambiar, y esto no necesariamente es porque seas un antisocial o algo así. Simplemente puede ser que tus amigos ni tengan la consola para jugar al juego. Esto se puso peor a partir de la Nintendo Switch, ya que te obliga a pagar una mensualidad para poder jugar online. Esto no estoy seguro de si solo es en Switch que pasa, pero bueno, el punto es que pasa. Esto jode a la hora de querer jugar a Pokémon de manera online, ya que no todo el mundo puede pagar la mensualidad. La solución que implementó Pokémon fue dejar de meter puro método por intercambio en las nuevas evoluciones, haciendo que así no haya Pokémon nuevos que no sean obtenibles sin internet. Sí, hay métodos más complejos que otros, pero al menos no te tenés que preocupar de no poder conseguir un determinado Pokémon nuevo solo por no poder hacer un intercambio. Todas estas cosas mencionadas son cosas que ha hecho últimamente Pokémon y me parecen una genialidad, ya sea porque logran darles toques especiales a cada juego, haciendo que cada uno se sienta diferente, o simplemente me parecen algo piola y listo. Díganme, ¿qué otras cosas que ha hecho Pokémon últimamente les parece una genialidad de parte de la franquicia? Dejen sus respuestas
en los comentarios. Esto ha sido Tokumundo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Chao, conchetumare!